Cuando Adán y Eva pecaron y cedieron a las insinuaciones de Satanás, a sus engaños y a sus artimañas, las tinieblas cubrieron completamente esta tierra con un grosor totalmente inimaginable, y tan grande era ese grosor que cuando la luz de este mundo vino a esta tierra, esa luz que era Cristo, ¿qué pasó? Pues no le vieron, no le supieron reconocer e intentaron apagar esa luz de cualquier manera. Esa primera profecía de la cual ya hemos estado hablando, donde nos dice que pondré enemistad entre ti y la simiente, ella te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar, pues tiene muchas cosas que enseñarnos, tenemos mucho que meditar en ello, y eso es lo que haremos. La piedad vital golpea a la cabeza de la serpiente. Bienvenidos. La palabra de Dios tiene tantas cosas interesantes en las cuales nosotros deberíamos de meditar cada día, en las cuales nosotros deberíamos de reflexionar, porque aprenderíamos muchas cosas, y eso es lo que intentamos hacer cada mañana en estas meditaciones. Vamos a iniciar precisamente nuestra meditación con una oración. Padre nuestro, bendito Señor que está en el cielo, glorificado, santo sea su nombre. Gracias le damos, Señor, por que nos permite estar aquí para entender un poco más su palabra. Gracias, Señor, por toda su bendita enseñanza que nos deja cada día, Señor, que nos permite ahondar en ellas. En sus manos de amor estamos para que puedan hacer efecto en nuestras vidas, Señor, puedan dejar que el Espíritu Santo vaya haciendo los cambios pertinentes. Guárdenos, Señor, y ayude para que este mensaje pueda seguir adelante, a donde aquellas personas aún no lo conocen, que ellos puedan, Señor, aceptarlo al escucharlo, porque sabemos que es la única manera de obtener esperanza en este mundo. Todo esto se lo rogamos, no por méritos propios, sino por los méritos de su Hijo amado en la cruz, con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Y el versículo de esta mañana nos dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12:46. La luz de este mundo ha venido ¿para qué? Dice, para que nosotros no estemos a oscuras, para que esas tinieblas con las que Satanás impregnó este mundo puedan desaparecer. No tenemos excusa, como lo mencionábamos ayer. Esa luz que nos ilumina el camino hacia la salvación está ahí. Vino para que nosotros podamos encontrarlo, para que nosotros no vayamos oscuras por este mundo y para que nosotros podamos prepararnos para la pronta venida de Cristo y para que esa primera profecía de la cual estaremos hablando hoy pues se cumpla en su totalidad. Fue seduciendo las mentes de Adán y Eva mediante el error de los impíos que Satanás los llevó a transgredir la ley de Dios. Por medio del pecado, las tinieblas cubrieron la tierra y las gruesas tinieblas a los pueblos, pero Dios envió la verdad a nuestro mundo en gloria, belleza y perfección inmaculada, y la puso en contraste con el error. Ni los hombres ni los demonios fueron capaces de detectar un defecto en el carácter de Cristo, pero la revelación de la verdadera luz, que ilumina a todo hombre que viene al mundo, puso las tinieblas en tal contraste que los hombres no quisieron recibir la luz. El corazón carnal es enemigo de Dios y no está sujeto a su ley, ni puede estarlo. Al no creer en Cristo, el mundo no le conoció. Y aquí está lo que hablábamos en la introducción de esta meditación. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva le abrieron la puerta completamente a Satanás, permitieron que él entrara en sus vidas, ¿qué pasó? Las tinieblas cubrieron la tierra, cubrieron a los pueblos, cubrieron todo aquello bueno que Dios les había dado. Pero cuando Dios envió a Cristo a este mundo, cuando vino esa verdadera luz, se puso en contraste. Por un lado estaban las tinieblas y por el otro lado estaba la luz. Y claramente debiera de verse o debió haberse visto este enorme contraste. Pero el mundo amaba más las tinieblas, deseaba estar en oscuras,
que esa luz no la recibieron con bien, sino que, como dije al principio, quisieron apagarla completamente y lo hicieron por un momento en la cruz del Calvario, pero luego esa maravillosa luz resurgió con todo su poder, como utilizan el mundo de la oscuridad a ese ave fénix que resurge de las cenizas. Es también una imitación de lo que hizo Cristo en la cruz. Ya sabemos también más significado que hay en esto, pero sabemos que el diablo nada crea, todo lo copia de Dios. El corazón carnal, dice, es enemigo de Dios y no está sujeto a la ley, ni puede estarlo. Por lo tanto, al no creer en Cristo, dice, el mundo no conoció esa luz verdadera. Quiso seguir en esas tinieblas en las que lamentablemente Satanás había sumido a este mundo. Pero a pesar de todo ello, sí hubo un pueblo que le estaba esperando, sí hubo un pequeño remanente que estaba ahí dispuesto a recibir esa luz y a que esas tinieblas se disiparan completamente de sus vidas. El Señor dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. La enemistad no existe como hecho natural. Tan pronto como Adán pecó, estuvo en armonía con el primer gran apóstata y en guerra con Dios. Y si Dios no hubiera intervenido en favor del hombre, Satanás y el hombre habrían formado una confederación contra el cielo y habrían llevado a cabo una oposición unida contra el Dios de los ejércitos. No hay enemistad natural entre los ángeles malos y los hombres malos. Ambos son malos por transgresión de la ley de Dios, y el mal siempre se aliará contra el bien. Los hombres caídos y los ángeles caídos entran en una compañía desesperada. La profecía de la enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer fue el primer indicio que tuvo Satanás de que Dios proveería un camino de salvación para la raza caída. Satanás había calculado que induciría a los hombres a aliarse con él, como había inducido a los ángeles, y por medio de esta confederación desesperada no dudaría en guerrear contra el cielo y tratar de destronar al Señor de los ejércitos. Muy interesante todo esto que nos dice aquí, que ya lo sabemos en cierta manera, pero que nos da más vislumbre de esta gran primera profecía. La enemistad, dice, no existe como hecho natural. Tan pronto como Adán pecó, pues lógicamente estuvo en armonía con el gran primer apóstata, con Satanás. Y si Dios no hubiese intervenido en favor del hombre, ¿qué hubiese pasado? Pues que Satanás hubiese puesto completamente su trono en este mundo y hubiese sido un total desastre, porque acaparando a este mundo y a toda la humanidad, hubiese hecho guerra contra el cielo y hubiese hecho todo lo posible, ¿para qué? Para guerrear contra el cielo y tratar de destronar al Señor de los ejércitos. Hubiese traído unas consecuencias de unas magnitudes que nosotros no nos imaginamos. No haya enemistad natural, dice, entre los ángeles malos y los hombres malos. Ambos son malos, ¿por qué? Por transgresión de la ley de Dios, y el mal siempre se aliará contra el bien. Porque Satanás intervino y Adán y Eva aceptaron, fue que esa enemistad surgió, pero no porque debiese estar ahí, no porque fuera natural que fuese así, como lo hablábamos ayer, sino porque el hombre lo quiso así. Los ángeles caídos, dice, y los hombres caídos entran en una compañía desesperada. ¿Para qué? Para destronar el bien. La profecía de la enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer fue el primer indicio que tuvo Satanás, que Dios proveería un camino de salvación. ¿Para quién? Para la raza caída. Ahí vio su destino, que ya estaba sellado, pero aún así él quiso seguir guerreando contra Dios, quiso y ha querido inducir a la mayor parte de humanidad. ¿Para qué? Para que se alíen con él y tratar de armar una confederación para destruir a Cristo, que siempre ha sido uno de sus objetivos y que lo sigue siendo aún viendo que todas las profecías y que esa primera profecía apunta que completamente Cristo lo va a eliminar al final, pero él sigue teniendo esa esperanza, esa mínima esperanza de que puede triunfar. La enemistad contra Satanás nunca obró tanto poder como en el tiempo de Cristo. Nunca un hijo de Adán había sentido un odio tan absoluto hacia el pecado como lo hizo el inmaculado Hijo de Dios. Y téngase en cuenta que el pecado es la transgresión de la ley. La pureza y la santidad del carácter de Cristo despertaron las peores pasiones del corazón humano.
pues su corazón impecable contrastaba con el carácter de los hombres de una raza caída, que amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Su perfecta obediencia a los mandamientos de Dios era un continuo reproche a una generación sensual y perversa. Su carácter inmaculado arrojaba luz en medio de las tinieblas morales del mundo, y las tinieblas no le comprendían. ¿Y cómo le iban a comprender las tinieblas? Si estaban completamente cegados, si eran de un grosor tremendo que no podían ver esa luz. Lo único que veían, algo que les reprochaba, algo que denunciaba completamente su carácter ruin, su carácter egoísta. Amaban más las tinieblas que la luz, y todo estaba ahí, en ese punto de que no le quisieron aceptar porque ellos querían seguir en esas tinieblas tan densas, en esas tinieblas que a pesar de que les traía amargura a su vida, a pesar de que no eran felices, ellos querían seguir haciendo su voluntad, no querían someterse a la voluntad de Dios. Y nos habla aquí de que la enemistad contra Satanás, eso que Dios dio al principio, la enemistad que puso entre la simiente de la mujer y la serpiente, nunca obró con tanto poder, dice, como en el tiempo de Cristo. Ningún hijo de Adán, pongamos atención a esto, que ya lo hemos leído, habían tenido un odio tan absoluto, dice, hacia el pecado, como lo hizo el inmaculado Hijo de Dios. Nadie jamás ha aborrecido tanto el pecado como Cristo. Porque tengas en cuenta, dice, que el pecado es la transgresión de la ley. Se había mancillado la ley de Dios, y toda la consecuencia que traía el pecado, que era el sufrimiento, el dolor, el desenfreno, todo lo que nosotros estamos viendo hoy en este mundo, Cristo lo sabía, Cristo lo vio desde un principio. Por lo tanto, era lógico que odiase tanto al pecado, porque hacía desgraciado al pecador, porque lo llevaba a la destrucción total. Y Él ama tanto al pecador, odia tanto el pecado, pero ama tanto al pecador que no quiere verlo sufrir de ninguna manera. El mundo no conoce a los seguidores de Cristo, no reconocen su origen santo y no estarán en armonía con ellos más de lo que estaban en armonía con Jesús, su Señor. El justo celo manifestado por Cristo, por el honor de Dios como gobernante supremo, la denuncia sin tapujos del pecado y el desenmascaramiento de la hipocresía de los que pretendían ser piadosos y así engañaban al pueblo, la belleza celestial de su propio carácter sin mancha, despertaron la enemistad del mundo contra aquel que no odiaba nada más que el pecado. Luchó contra la lujuria y la hipocresía y suscitó contra él la más amarga hostilidad. La misma serpiente acudió en ayuda de su semilla, y los ángeles y los hombres malvados conspiraron con una confederación de apostasía para destruir al campeón de Dios y anular la ley del Altísimo. Son citas realmente muy bonitas, muy emocionantes, con una profundidad tremenda. Yo la verdad es que no entiendo cómo y por qué tanto odio a lo que es la sierva del Señor, a lo que fue Elena White, si lo que escribe es de una profundidad totalmente, de una lógica aplastante, si lo que escribe llena, conmueve nuestros corazones, porque es la inspiración del Espíritu Santo la que está ahí y nos lleva completamente a ver lo que nosotros somos. Pero bueno, lógicamente las personas que hablan contra ella o dicen cualquier cosa simplemente quieren seguir en su misma condición carnal, y como aquí se dicen las cosas tal y como son, las cosas que se deben de hacer para poder prepararse para cuando Cristo venga, pues eso ya no les gusta para nada. El justo celo, dice, manifestado por Cristo por el honor de Dios como gobernante supremo, la denuncia sin tapujos del pecado, desenmascarando, dice, la hipocresía de los que pretendían ser piadosos y así engañaban al pueblo. Estaba en juego también el honor de Dios, estaba en juego el honor completamente del cielo. Por lo tanto, el Señor no podía sentir más que odio, desprecio por el pecado. Y todo eso que Él iba poniendo en su verdadera luz, todo lo que los fariseos y los dirigentes de ese momento enseñaban al pueblo como luz, mas sin embargo eran puras tinieblas, todo eso Jesús lo vino a poner en su verdadero contraste. Vino a ver que ellos estaban sumidos en las más oscuras tinieblas, y Él que traía la luz, y eso claramente no le gustaba, porque entonces el pueblo paraba oreja
y empezaba a verlos realmente como eran. A ellos les gustaba la adulación, a ellos les gustaba que les estuvieran dando, para empezar, la fama, el dinero, el poder, todo lo que ellos querían tener. Mas, sin embargo, si ya venía una persona que contrastaba completamente con ellos, que mostraban el verdadero carácter que tenía, eso ya no podía ser. Por lo tanto, lucharon y lucharon. ¿Para qué? Para apagar esa luz y así no se viera ese contraste tan marcado de que ellos estaban en el error y Cristo completamente en la verdad. Él luchó, dice, con todo, contra la lujuria, la hipocresía, contra la más amarga hostilidad, porque no hubo tampoco ni habrá uno contra el cual Satanás se ensañara tanto que contra Cristo. Sabía que de él dependía la salvación de los hombres, por lo tanto hizo todo lo que hizo. ¿Para qué? Para hacerle la vida lo más difícil posible. La misma serpiente, dice, acudió en su ayuda. ¿Hacia quién? Hacia su semilla, hacia los malvados. Y los ángeles y los hombres malvados conspiraron juntos en una conspiración para destruir, ¿a quién? Para destruir al campeón de Dios, para destruir al Cristo y para completamente anular la ley del Altísimo, que ese ha sido uno de sus grandes objetivos, de que la ley que Jesús tenía ya en el cielo fuese completamente anulada. Y hoy en día pues estamos viendo los frutos de ellos, porque la mayor parte del mundo que se dice cristiano, pues desecha la ley, la clava ya en la cruz o la cambia. El caso es anular la ley de Dios, la ley que ha estado ahí desde siempre, la ley que pone en evidencia el carácter que tiene Satanás. Que el Señor nos ayude a que nosotros no seamos como el supuesto pueblo de Dios cuando Cristo vino, que querramos más las tinieblas, que vayamos por este mundo a oscuras cuando la luz ha venido y está ahí a nuestra disposición para que nosotros vayamos avanzando, para que nosotros completamente seamos felices, que es lo único que el Señor quiere para nuestras vidas. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.